Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie para leer las Sagradas Escrituras. El capítulo que corresponde esta noche es el capítulo número 8. Capítulo número 8. Capítulo número 8. Dice la escritura de la manera siguiente. Y aún vamos a leer el capítulo número 9, 8 y 9, Segunda de Corintios, capítulo número 8 y capítulo número 9. Para los que hoy se están uniendo al estudio, hemos venido estudiando Segunda de Corintios y hoy corresponde el capítulo número 8 y 9. Prácticamente van quedando solamente 4 capítulos de esta interesante epístola que hemos venido estudiando los días como hoy. Esta noche leemos la escritura que dice de la manera siguiente: hermanos, asimismo os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Versículo número 8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres.
Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchos casos, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para vosotros, y en cuanto a nuestro hermano, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Tengan la onda de sentarse, queridos hermanos. Voy a seguir leyendo para que no se cansen. Ahora vamos a leer el capítulo número 9. Cuanto a la administración para los santos, es por más que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo mismo me glorío entre las iglesias de Macedonia, o de los de Macedonia, que Acaya estaba preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que viniere conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista con generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Quisiera leer el verso 8 una vez más. Dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para todos, o para toda buena obra. Como está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestras contribuciones para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. No sé si alguna vez había leído 2 capítulos de la Biblia. No sé si se cansó demasiado. Pero aunque sea novedoso para nosotros leer 2 capítulos de la Biblia, casi que es necesario, porque abordan estrictamente el mismo tema. En realidad hay libros de la Biblia que el mismo tema a veces lo lleva por varios capítulos. Y en esta porción de la Biblia encontramos nosotros que exactamente el mismo tema del capítulo 8 es el capítulo número 9 en cuanto a la ofrenda para los santos. De esto tenemos bastante que decir, y quisiera, en primer lugar, quisiéramos una oración al Señor para que Él nos bendiga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por poder adorarte esta noche, y también por el privilegio que tenemos de meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, pedimos, Señor, que nos guíes y nos enseñes de tal manera que produzcas en nosotros lo que es agradable delante de ti, oh Dios.
en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien te damos gracias. Digan todos, amén. En esta porción de la Biblia encontramos principalmente, yo diría, una perfecta identidad con la vida cristiana, con la vida espiritual. En otras palabras, nuestra identidad con la vida cristiana, o inclusive podría añadir mostrando nuestra identidad con Cristo. Esas serían básicamente mostrando nuestra identidad con Cristo. Pareciera que todo el propósito divino, al revelarse a la vida nuestra, ya sea como pueblo de Dios o como iglesia, pareciera tener implícito en sí mismo, en la revelación, el que nosotros mismos reflejemos esa gloria a los demás. Convertirnos en luminares, extensiones de su gloria a favor de otros. Entonces, cuando nosotros pensamos precisamente en este hecho de no solo de la identidad, sino, ¿cómo les dije? ¿Cómo les dije? El hecho de mostrar nuestra identidad, puesto que se pareciera ser la finalidad de toda la revelación divina, aquí se revela que es el factor que pareciera ausentarse cada vez más y más de, no solamente del mundo, no digamos, pero de la iglesia en sí, que es el amor práctico, el amor práctico, el amor revelado, el amor práctico, el amor que se muestra, que a la vez es la identidad que se muestra. Es aquí donde hay una exhortación para nosotros para ir más allá de los elementos, yo diría, de los elementos que son bastante comunes allá en la reunión de cristianos. Versículo número 7, pueden verlo, 8:7. Abundáis, ¿qué dice? ¿Abundáis en qué? En fe. ¿Qué más? ¿Abundáis en qué? En palabra. ¿Abundáis en qué? Ciencia. ¿Abundáis en qué? Abundáis en vuestro amor. Es decir, que pareciera que encontrar este tipo de elemento que es fe, solicitud, inclusive afecto fraternal, encontrar palabra, conocimiento, es hasta cierto punto bastante frecuente, porque nosotros ya conocemos algunos aspectos de la vida cristiana. Si le preguntan a uno en qué va a terminar el mundo, uno dice, así dice la Biblia, San Mateo 24, así dice Malaquías, así dice tal cosa. Tenemos conocimiento. Aparte de Tesalonicenses, que dice que sonará la trompeta y vendrá, o Corintios capítulo 15, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Tenemos que conocimiento. Tenemos conocimiento. Es decir, que es fácil encontrarlo. Hablar de fe es igual.
Y pareciera que todo eso tiene un grado de ¿qué? ¿Un grado de qué? De identidad como creyentes. Tiene un grado de identidad porque conocemos, mostramos cierta diligencia. ¿Qué más? Tenemos ciencia, conocimiento, fe, solicitud, amor fraterno. Y pareciera que todo eso, de alguna manera, hasta hablamos, la hermana, dicen, la hermano, me cae mal, pero es mi hermano. Lo odio, pero es mi hermano. No le hablo, pero es mi hermano. Es ridículo. Pero de todas maneras, es una manera de identidad. Aquí mismo en la iglesia sé de algunos casos de hermanos que no se hablan. ¿Podría usted saber eso, creer eso? Pero es así. Sí, algunos casos de esos en donde no se hablan. Pero si les preguntan a usted a ellos si tienen fe, ¿qué van a decir? Y los mira uno con la corbata y dice uno, este hermano es solícito. Es decir, que tiene cierto grado de identidad, pero pareciera que no es lo fundamental en la identidad y en la demostración de lo mismo, del mismo amor y afecto que nos ha redimido. Entonces es aquí donde estos dos capítulos hablan de una manera literal, y es, ya lo dije, es la ofrenda a los santos. Es el amor que se traduce, lo voy a decir así terrícolamente, es el amor que se traduce en billetes y en monedas. No les quise decir Judas a ustedes, pero más o menos es lo que se traduce. Es lo que se traduce en realidad en el despojamiento de todo aquello que tiene valor y significa para mí, trasladarlo ¿a quién? A mi prójimo, a mi hermano. A mi hermano que es mi prójimo. ¿Quién es su prójimo? Su hermano. Es su hermano. Más que los impíos. Ellos son impíos, conocidos, lejanos, pero no son nuestro prójimo. Nuestro prójimo son ustedes y yo. Es la gente más cercana. Sin embargo, pareciera que uno se especializa en todos los aspectos que son los que ya leímos: fe, palabra, ¿qué más? Ciencia, solicitud, amor fraterno. Sin embargo, lo que es ya la práctica del despojarse, nosotros pareciéramos estar acusados, señalados por la misma escritura, en donde hay unos casos aquí en la Biblia. Los que recuerdan el libro de Esdras o el libro de Nehemías, no sé si todos lo conocen, que dice el libro de Esdras y Nehemías, pero son libros que hablan sobre la restauración del culto a Dios, del altar a Dios, de hermanos de los muros de Jerusalén. Habla de restauración. Pero ahí en medio de ellos, ¿saben qué estaba pasando? Que había quienes estaban cobrando renta a los mismos hermanos, o les prestaban dinero y luego les ponían intereses altísimos, de tal manera que el tal amor que los unía como pueblo de Israel no existía. Existía el documento único de identidad que les decía judío. Existía que vivían bajo la misma protección de las murallas, pero una verdadera identidad como pueblo de Dios, no. Porque la esencia de el despojarse para el beneficio del otro, o el despojarse para bendición del otro, eso no existía. Y por eso es tan contradictorio, paradójico, el hecho de analizar la vida cristiana de hoy. Que la vida cristiana de hoy
aún de la iglesia, se ha vuelto mercantilista. Es decir, que dentro de la misma iglesia hay prestamistas, hay estructuras de compra y de pago. Todo es compra y pago. Si no, usted no tiene beneficio a los mismos artículos, porque no tiene la capacidad. Y entonces es aquí donde todo el marco nuestro se vuelve un marco en donde la fe, el conocimiento y todo lo que tenemos es solamente como fachada, pero que en esencia nosotros no lo vivimos. ¿Ustedes saben qué son los grupos familiares? ¿Saben qué son los grupos de los hogares? Sí lo saben, ¿verdad? La mayoría lo sabemos. Recuerdo cuando leí por primera vez el libro que escribió el pastor Yonggi Cho, ahora David Paul Yonggi Cho o David Cho. Cuando él escribió el libro, hablaba sobre el afecto que debía de caracterizar a los miembros de la iglesia. Y él hablaba de hermanos o de hermanas que se enteraban que la hermana no tenía quien le ayudara a lavar la ropa, no tenía quien cuidar a sus nietos y a sus hijitos. Entonces se turnaban las hermanas para ir a ayudarle. A tal hora va a ir la hermana fulana, a tal hora va a ir la otra hermana, a tal hora va a ir el otro hermano. Eso era. Es decir, que era un afecto que iba más allá de decir, bueno, la hermana, yo no sé por qué diablos no viene a la iglesia la hermana. Yo no sé qué se está creyendo. No, sino de ir, auxiliar, dar, llevar. Y por supuesto, quiero dejar en claro esto, hermanos, que los únicos que pueden hacer una obra de gracia verdadera son los cristianos. Sí, no van a creer ustedes en el socialismo y toda esa filantropía humana. Eso es falso, todo eso es falso. Porque no se origina en un corazón regenerado, no se origina en el amor de Dios, sino se origina en la autosuficiencia humana y en la capacidad humana para suplir a los demás. Pero primero me suplo yo y después si sobra los demás. Entonces es aquí donde nosotros entendemos que la vida cristiana es más que todo aquello que es ciencia, fe, palabra, diligencia, amor del diente al labio. Es más que eso. Es más que eso. Es más que eso. Es una acción genuina. Y entonces aquí donde Pablo analiza el capítulo 8, así empieza. Hermanos, asimismo os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Y analiza aquí que, en resumen, que para contribuir al auxilio de los demás es un asunto que está más bien en la voluntad y no en el poseer. Está más bien, lo voy a repetir, ¿en qué? ¿En qué le dije? Gracias. No era para allá, pero ni modo. En la voluntad, en la actitud, en la disposición. Si ustedes sumaran las ofrendas, voy a decir algo aquí. Si ustedes sumaran las ofrendas que le han dado a su prójimo en ayuda, en auxilio, ¿a cuánto asciende el monto? En estos enero, febrero y marzo que vamos.
¿A cuánto asciende el monto que ustedes han dado para pan de vida? ¿A cuánto asciende el monto que ustedes han dado a su prójimo? ¿Cuánto? No van a contestar, pues. ¿A cuánto asciende? ¿O siquiera han dado el diezmo en la iglesia? Siquiera, eso es lo mínimo. O siquiera han dado ofrendas significativas para pagar este edificio en donde nos congregamos. ¿A cuánto asciende su inversión a favor de que otros tengan donde escuchar la palabra de Dios? Como decían algunos hermanos, ¡qué silencio! Porque eso es lo real. Levantar las manos, cualquiera lo hace. Decir que tiene fe, cualquiera. Que tiene diligencia para trabajar, cualquiera aparenta que es un cohete. Pero no hace nada en efecto y en esencia. Es decir, que la cristiandad nuestra no puede ser una cristiandad que solo sea campanario, liturgia, uniforme, religiosidad, imposición, sino que debe de tener esencia que comunique y que se despoje a favor del otro. Y lo voy a repetir, no se trata de filantropía, o sea, de un afecto hacia el hombre en sí, ni se trata de creerse que uno es el salvador de los hombres como un falso Cristo, como son esas ideologías, sino se trata de que los verdaderos creyentes que hemos recibido la gracia de Dios podamos fluir en beneficio de los demás. Cuando uno analiza esto, uno se siente hecho leña, ¿verdad, hermanos? ¿Saben por qué se siente uno mal? Porque uno se da cuenta que no es cristiano, solamente parece ser cristiano. Sí, es decir que ustedes con esos sus tapados y sus ropitas todas así, su corbatita, parecen hermanos. Yo diría, cualquiera diría, ustedes son hermanos, van a la iglesia, ¿verdad? Pero de nada les sirve. Porque solamente es una apariencia que cualquiera lo podría hacer y quizás la haría mejor que nosotros. Un trabajador que lo contratáramos para aparentar ser cristiano, quizás lo haría mejor que nosotros. Pero es aquí donde o llegamos a dar el ancho, o hermanos, vamos a deshacer el sindicato. O damos el ancho de verdaderos creyentes, ¿o qué somos? Una pregunta así suave. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó una iglesia afiliada a nosotros mismos o alguna iglesia para pensar qué necesidades tienen ellos y yo les voy a suplir? O me voy a reunir con algunos hermanos para reunir algo para el pastor X que está pasando una necesidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó en bendecir al cuerpo de Cristo o a otras iglesias afiliadas a nosotros o no? Y pensar en llevarles algún subsidio. Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que usted pensó? Ya dijimos a cuánto asciende el monto que usted ha estado dando a la iglesia. ¿A cuánto asciende? Si tuviéramos una contabilidad por miembro, así por hermano que asiste. No, este hermanito dio 3 centavos para que vieran que echaba algo, dio 2 centavos. Y de ahí no ha dado nada. Se hace el suizo cuando pasan enfrente de él. ¿A cuántos fue a visitar con alguna bolsa de víveres? ¿A cuántos fue a visitar y dio algo? ¿Cuándo fue la última vez que fue a un hospital a ver al que estaba quebrado? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la cárcel a ver al hermano? No digo a los impíos, no necesariamente, pero al hermano que sufrió. ¿Cuándo fue la última vez? Queridos amigos que están esta noche aquí, no les voy a decir hermanos, sino amigos.
No les voy a decir ni siquiera amigos, asistentes que están esta noche en este lugar. Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si sois cristianos o no lo sois. No vaya a ser que el día de la eternidad se presente esta misma noche para nosotros y quedéis burlados, queriendo entrar a la eternidad, y se os niegue la entrada, porque nunca fuisteis verdaderos hijos de Dios al analizar vuestra identidad o el grado de identidad con Cristo, al habernos despojado de lo nuestro para ayudar a las demás iglesias. Aquí específicamente era para ayudar a los hermanos de la iglesia en Jerusalén que estaban recogiendo fondos. Habían hermanos que se habían, principalmente Tito, había llegado a las regiones de aquí, de Acaya, para promover los fondos para los hermanos necesitados de Jerusalén. Por eso les preguntaba que si ustedes han visitado últimamente alguna filial para ver qué necesitan. Una vez se piensa, yo necesito tal cosa, yo quisiera tal otra, voy a ahorrar para tener tal cosa, pero no ha pensado en suplir a los demás. Al oír a algunos hermanos hablar, una noche de estas estaba hablando con una pareja, y al oírlos hablar, uno dice, ¿cómo es posible que los hermanos vivan en ese nivel, en ese estado? ¿Cómo es posible que vivan tan en ese estira y encoge en la vida temporal, en la vida material? ¿Por qué? Y no hay quien supla. ¿Saben qué es lo que hay hoy? Vienen los hermanos y dicen, mire, ¿por qué no ponemos un colegio para que le sacamos y exprimimos a la gente el billete? Esos sí son buenos. ¿Por qué no vemos cómo le sacamos a todos más dinero? ¿Por qué no hacemos una rifa de un carro? ¿Por qué no rifamos motos como las iglesias de por aquí? ¿Por qué no? Todo es economía, pero ¿para qué? Como les conté del cantante que nos cobra $11,000 por venir 2 noches a cantar. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿A qué estamos acostumbrados? Está bien que fuéramos mundanos y que estamos pensando en el enriquecimiento personal porque no tenemos esperanza de una eternidad. Pero cuando tenemos esperanza de una eternidad, debiéramos identificarnos plenamente a través del despojo o del despojamiento de lo que podríamos nosotros tener para suplir a otro. Entonces aquí Pablo da un ejemplo de los macedonios. Dice, ellos se despojaron y su profunda pobreza abundó en generosidad. Luego dice Pablo, esto no es una obligación para nadie. No hablo como quien manda, sino a ver, para poner, verso 8, para poner a prueba por medio del testimonio y la diligencia de los macedonios, la sinceridad de vuestro amor. ¿Qué conflicto más grande es ser probado? Todos somos inocentes hasta que no nos prueban. Todos somos cristianos hasta que no nos prueban. Todos parecemos hijos de Dios hasta que no hay una prueba. ¿Por qué no nos probamos a nosotros mismos a ver a qué dimensión nosotros pensamos en el prójimo y en el despojarnos de los demás y nos enteramos de las necesidades de los otros para suplirlas? Finalizo ahora porque no los quiero
asfixiar. Dice, ya conocéis, verso 9, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que con vuestra, dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En las lecturas del libro de los Hechos, en el capítulo 2 y capítulo número 4, dice que la gente lo entregaba todo y lo ponía a los pies de los apóstoles. Nosotros tenemos muchos chunches guardados. Tenemos demasiadas cosas que no usamos. No sé si han oído de creyentes que hicieron votos de castidad y de pobreza. Se decidieron no hacer más allá ni tener más allá de lo necesario. Nosotros pensar en no tener más allá de lo necesario, podemos vivir, porque tenemos tal influencia del sistema que nosotros no podemos vivir si no tenemos todo lo que deseamos y todo lo que vemos en otros. Queridos hermanos, nosotros hemos salido del mundo y hemos entrado a la vida espiritual para vivir de acuerdo a la vida espiritual y a la verdad de Dios, y no vivir de acuerdo a nuestros deseos, ni vivir de acuerdo a la influencia del sistema humano. Aquí sí termino. Dice el apóstol, bueno, ya que tenemos los ejemplos de los macedonios y de Cristo, dice, decidíos a cumplir con este propósito. Dice la Biblia, llevad a cabo el hacerlo como comenzaste antes. Hagámoslo. Verso 24, mostrando pues para con ellos ante las iglesias, que dice, la prueba de vuestro amor. Queridos hermanos, solo voy a terminar con el capítulo 9. El capítulo 9 es como, se lo voy a decir terrícolamente también, para que lo entiendan, pues la recompensa de vivir para la gloria de Dios en una plena identidad. Lo voy a repetir, es la recompensa de vivir en una plena identidad con el propósito de Dios. Dice, tendréis todas las cosas, todo lo suficiente, y abundaréis para toda buena obra. Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. Pues esta administración, verso 13, glorifica a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio y por la liberalidad o amplitud de vuestra contribución para ellos y para todos. Lo voy a terminar haciéndole una pregunta que ya la hice, pero lo voy a volver a hacer. Llevando una contabilidad, ¿ustedes llevan contabilidad de sus gastos y de lo que reciben? ¿Llevan o no llevan? Gracias por contestar. Por eso es que no dan diezmo, porque no saben ni qué Dios les dio y qué se comieron y qué votaron. Pero si llevan una contabilidad, lo voy a repetir, ¿cuánto de sus ingresos ha sido en beneficio de otras iglesias o de otros hermanos que pudieran estar padeciendo alguna situación? En primer lugar, a veces ignoramos las condiciones de los hermanos,
Pero para eso son los grupos familiares, para que el líder le comunique al supervisor, el supervisor al pastor y el pastor así sucesivamente, hasta que se canaliza el auxilio para los demás. De los trabajos del líder es investigar el estado espiritual, emocional, familiar, laboral, intelectual de los que asisten a su grupo familiar. Tiene un listado en donde qué hace, dónde vive, cuáles son sus preferencias, lo sabe todo. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Con el de asistirlo en alguna necesidad. Entonces es aquí donde podríamos poner en práctica lo que la vida cristiana es en sí mismo. La prueba de nuestro amor. Mostrar para con las iglesias la prueba de nuestro amor, la verdad del evangelio. Cuando nosotros aprendamos a dar. Y les voy a decir lo último, no necesita Dios que usted dé un lingote de oro, porque sabe Dios que no lo tiene, o no lo tengo, o no lo tiene usted, o no lo tenemos. Entonces, ¿qué se espera? Lo que se espera es que cada uno, de acuerdo a cómo haya sido ministrado, bendecido, así ponga al servicio de los demás lo que tenga. ¿Ustedes son cristianos? Y si se les hace la contabilidad, ¿cuánto han dado? ¿O cuánto se han comido? Es más lo que se comen que lo que dan. Amén. Ya no voy a seguir. Dios los bendiga a todos. Se acabó. Hermanitos, vamos a orar a Dios. Pónganse de pie. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de poder entender el llamado a una identidad más profunda, a dar a conocer más profundamente el nivel de identidad que hemos recibido por ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para nuestro hermano, para nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a mostrar a la faz de las iglesias la prueba de nuestro amor. En el nombre de Jesús. Danos sabiduría. En el nombre de Cristo.